Durante décadas el nombre de Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, se convirtió en uno de los símbolos más conocidos del narcotráfico mexicano. Su historia comenzó lejos del lujo y del poder con el que después sería asociado. Nació en una zona rural de la Sierra de Sinaloa, en una comunidad marcada por la pobreza, el aislamiento y la falta de oportunidades. Su nombre empezó a escucharse con fuerza en los años 90, cuando el cártel de Sinaloa se consolidó como uno de los principales exportadores de droga hacia Estados Unidos. El Chapo entendió algo clave: las rutas eran tan importantes como la droga. Controlar pasos fronterizos, puertos y caminos significaba controlar el negocio. Durante años, eso le permitió mantenerse activo, incluso después de varias detenciones. La primera gran captura llegó en 1993. Fue arrestado en Guatemala y extraditado a México. Para muchos, ese era el final, pero no lo fue. Desde prisión, el Chapo siguió teniendo influencia, contactos y protección. 8 años después, en 2001, ocurrió lo impensable. Escapó del penal de Puente Grande. La versión oficial habló de un carrito de lavandería. Más allá de los detalles, el mensaje fue claro: alguien con ese nivel de poder no se escapa solo. Durante más de una década, el Chapo volvió a estar libre. Fue su etapa de mayor expansión. El cártel de Sinaloa creció, se diversificó y se volvió más internacional. Pero también creció la presión. En 2014, tras un operativo que se presentó como un gran logro del gobierno mexicano, Guzmán fue capturado nuevamente en Mazatlán. Otra vez parecía el final, y otra vez no lo fue. En julio de 2015, el Chapo volvió a escapar, esta vez del penal del Altiplano, una de las cárceles de máxima seguridad del país. Un túnel, kilómetros bajo tierra, conectado directamente a su celda. La fuga no solo fue un escándalo nacional, fue una humillación internacional. Dejó claro que el problema no era solo un capo, sino todo el sistema alrededor. La presión ya era insostenible. En enero de 2016, fue recapturado en Los Mochis tras un operativo violento. Esta vez, el Estado mexicano tomó una decisión distinta: no más fugas. En 2017, Joaquín Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. En 2019, una corte federal en Nueva York lo sentenció a cadena perpetua más 30 años. Fue enviado a la prisión ADX Florence, en Colorado, una de las más estrictas del mundo. Aislamiento casi total, sin llamadas, sin visitas regulares, sin capacidad operativa directa. El Chapo estaba fuera del juego, pero el cártel no. Y mientras él quedaba encerrado, el poder que dejó atrás no desapareció. Simplemente quedó vacío, y alguien tenía que ocuparlo. Ese relevo no fue inmediato ni ordenado. No hubo un heredero único. El poder pasó a un grupo, a sus hijos. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. A ellos se les empezó a conocer como los Chapitos. No eran nuevos en el entorno del cártel, pero con la caída definitiva de su padre, dejaron de ser los hijos de, y se convirtieron en actores centrales. A diferencia de El Chapo, que construyó su poder con cocaína, túneles y rutas clásicas, los Chapitos representan otra etapa del narcotráfico. Una más rápida, más violenta y mucho más enfocada en drogas sintéticas, especialmente el fentanilo. Para ellos, el negocio ya no dependía solo de sembrar, cruzar y vender. Dependía de laboratorios, químicos, logística internacional y control financiero. Poco a poco, esta facción empezó a tomar control de rutas clave, de la importación de precursores químicos desde Asia y de la producción a gran escala. Eso los puso en el centro del mapa criminal actual. Estados Unidos no tardó en señalarlos como objetivos prioritarios. En 2023 y 2024, el Departamento del Tesoro los sancionó formalmente, acusándolos de operar laboratorios de fentanilo, controlar rutas hacia Estados Unidos y lavar millones de dólares mediante empresas fachada. Para 2025, las recompensas hablaban por sí solas. Hasta 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. No eran solo herederos,
eran líderes en activo, pero su ascenso no fue limpio ni pacífico. Tomar el control del cártel de Sinaloa significaba enfrentarse a viejas estructuras, a operadores históricos y a alianzas que no estaban dispuestas a aceptar órdenes solo por el apellido. El cartel dejó de funcionar como un bloque único y se convirtió en una red fragmentada, con facciones que operan con cierta autonomía. La división más clara fue entre los Chapitos y los Mayos, la facción leal a parte del clan de Ismael el Mayo Zambada García. Durante décadas, el Mayo fue el equilibrio del cartel, menos mediático, más discreto, pero con una capacidad enorme para mantener la estabilidad interna. Mientras el Chapo caía y se levantaba, el Mayo seguía ahí. Esa convivencia empezó a romperse. Las tensiones crecieron, los acuerdos se debilitaron y los enfrentamientos internos comenzaron a hacerse visibles. Ajustes de cuentas, disputas por territorios estratégicos y choques armados en zonas de Sinaloa y estados vecinos. El punto de quiebre llegó en julio de 2024, cuando Ismael el Mayo Zambada fue capturado por autoridades estadounidenses. Su detención no solo sacó del tablero a una figura histórica, también rompió el último dique de contención dentro del cartel. Según reportes, su arresto ocurrió en medio de tensiones internas, donde los Chapitos ya tenían un papel central. Las consecuencias fueron inmediatas. Culiacán y otras zonas de Sinaloa vivieron una ola de violencia, con enfrentamientos prolongados, muertos y desplazamientos de civiles. El mensaje era claro: el poder seguía ahí, pero ya no había un árbitro. En ese escenario, los Chapitos no solo heredaron el negocio, heredaron un conflicto abierto. A partir de septiembre de 2024, lo que antes eran tensiones internas terminó por estallar. El cártel de Sinaloa dejó de disimular su fractura y entró en una guerra abierta entre dos bloques claros: los Chapitos y los Mayos, la facción que seguía siendo leal a parte de la familia Zambada. No fue una guerra declarada con comunicados ni mensajes públicos. Hoy su historia forma parte de un capítulo más grande en la narrativa de la guerra contra el narcotráfico. Para algunos representa el ejemplo de cómo un individuo puede aprovechar las grietas del sistema para acumular poder. Para otros, es un recordatorio de los desafíos que enfrenta México en su intento por construir instituciones más fuertes y comunidades con mayores oportunidades. Al final, la trayectoria de Guzmán refleja tanto la capacidad del Estado para perseguir a quienes violan la ley como las dificultades persistentes para transformar las condiciones que permiten que nuevas generaciones entren en ese mismo mundo. Mientras esas condiciones sigan existiendo, la lucha contra el narcotráfico continuará siendo uno de los retos más complejos para México y para toda la región.